Hola, vamos a continuar con un ejercicio sobre el ciclo de Rankine con un recalentamiento muy similar al ejercicio 2 que aparece en esta misma lista de reproducción, en el que nos dice que se está proyectando una central térmica que trabaja con un ciclo de Rankine. El vapor se va a alimentar a la turbina a una presión de 8.600 kilopascales y temperatura de 500 grados. Se piensa expandir en la turbina hasta 10,09 kilopascales, llevándolo después a un condensador del que saldrá líquido saturado que se bombea hasta la presión de la caldera. La expansión en la turbina y la compresión en la bomba se suponen isentrópicas y nos pide determinar la eficacia del ciclo de Rankine, el rendimiento del mismo. Bien, lo primero vamos a representar, como hacemos siempre, el ciclo de Rankine en un diagrama temperatura-entropía. Vamos a dibujar un diagrama temperatura-entropía y en él vamos a dibujar las diferentes etapas del ciclo, temperatura-entropía. Ya sabemos que en este diagrama tenemos zonas de una fase, líquido y vapor, y zona de dos fases, líquido más vapor. La curva de la izquierda representa el líquido saturado, la de la derecha el vapor saturado. En un ciclo de Rankine tenemos una caldera que trabaja a presión elevada y un condensador que trabaja a presión baja. Vamos a dibujar primero la caldera. Aquí tenemos el proceso en el cual el líquido saturado se evapora y se convierte en vapor saturado, que ocurre en la caldera, y esa caldera va a trabajar a una presión elevada y por tanto trabaja sobre una isóbara que estoy dibujando aquí. Esta es la isóbara a la que trabaja la caldera. Y esa isóbara, según el ejercicio, es de una presión de 8.600 kilopascales. Por otro lado, el condensador trabaja a una temperatura y una presión más bajas. Aquí tendríamos las condiciones en las que opera el condensador, temperatura y presión a la que trabaja el condensador. Temperatura se lee aquí, en este eje, igual que la temperatura a la que trabaja la caldera la podemos leer ahí, y sobre una isóbara de menor presión, que según el ejercicio es de 10,09 kilopascales. Bien, y por aquí hace algo así, esa isóbara. Bueno, y ahora la turbina va a expandir el vapor recalentado hasta las condiciones de entrada al condensador. Y esa expansión es vertical, es una isentrópica. Por tanto, tenemos que recalentar el vapor que sale de la caldera hasta ese valor de presión y temperatura, hasta esa temperatura final, que es de 500 grados según el ejercicio, y después expandirlo hasta la entrada del condensador. Aquí obtenemos el trabajo realizado por el sistema, que va a ser el trabajo de la turbina. Vamos a llamarlo WT. Ese fluido se condensa en el condensador hasta líquido saturado y a continuación una bomba lo bombea hasta la presión a la que trabaja la caldera. Entra en un recalentador desde el cual, se recalienta hasta la entrada de la caldera. Vamos a llamar el punto 1 entrada al recalentador. Punto 2, entrada a la caldera. Punto 1, entrada al precalentador. Punto 1, entrada al precalentador. 2, entrada a la caldera. 3, al recalentador. 4, entrada a la turbina. 5, entrada al condensador. Y 6, entrada a la bomba. Y lo vamos a dibujar también con un pequeño diagrama de bloques. Por ejemplo, voy a dibujar aquí, voy a pintarlo en azul. Vamos a pintar aquí un bloque que va a representar nuestro precalentador, el precalentador. Precalentador. Y la entrada a ese precalentador es el punto 1 de nuestro diagrama. Entrada al precalentador. Ahí el fluido se precalienta hasta las condiciones, hasta líquido saturado, entra a la caldera y se vaporiza ese líquido saturado, convirtiéndose en vapor saturado. El fluido que sale del precalentador, punto 2, entra en la caldera. El fluido que sale de la caldera, punto 3, entra en un recalentador. Un recalentador. Y ese fluido que sale del recalentador
se hace pasar a través de una turbina donde se obtiene el trabajo. La turbina nos aporta un trabajo, el trabajo de la turbina. Este punto es el punto 4, salida del recalentador y entrada a la turbina, y la salida de la turbina es el punto 5, y esa salida de la turbina se pasa a un condensador, donde el vapor saturado se condensa a líquido saturado, vapor saturado a líquido saturado. Y ese líquido saturado, punto 6, se bombea, aumentando la presión del mismo hasta las condiciones de la caldera, hasta la presión de la caldera, punto 1. A la bomba hay que darle un trabajo, el trabajo de la bomba. La salida de la bomba es el punto 1. Bueno, lo tenemos ahí ya dibujado. Punto 1, entrada al precalentador, donde un líquido se precalienta hasta las condiciones del punto 2, que es la entrada a la caldera. Y en la caldera se produce la vaporización del líquido a temperatura constante, puesto que es un cambio de fase, líquido saturado a vapor saturado. Entramos en el punto 3, donde ese vapor saturado se recalienta a las condiciones del punto 4, 500 grados, vamos a ponerlos aquí, 500 grados centígrados y una presión de 8600 kilopascales. Es el punto 4. Salida del recalentador, entrada a la turbina donde se expande ese vapor recalentado de forma isentrópica para obtener el trabajo. Ese vapor obtenido, saturado en principio, se condensa y se vuelve a bombear. Vale, y ahora para conseguir obtener el rendimiento de este ciclo, tenemos que obtener el trabajo neto realizado. Trabajo neto realizado para nosotros va a ser negativo, ya que el trabajo realizado por la turbina, aportado por la turbina, va a ser un trabajo mayor que el que la bomba consume, lógicamente, y por tanto, según el criterio de signos usado, este trabajo es negativo y la suma de ambos nos va a quedar negativo. Trabajo neto realizado partido del calor absorbido. Partido del calor absorbido. El calor absorbido es el calor absorbido en las tres etapas que requieren calor, que son precalentador, caldera y recalentador. En las tres etapas se absorbe calor. Calor absorbido en el precalentador, calor absorbido en la caldera, calor absorbido en el recalentador. El condensador libera calor al medio, calor liberado por el condensador. Por tanto, el calor absorbido es la suma de estos tres calores. ¿Cómo podemos obtener ese trabajo neto y ese calor absorbido? Bueno, pues el trabajo neto es igual al trabajo realizado por la turbina más el trabajo realizado por la bomba. Negativo y positivo. La suma va a quedar negativa. ¿Cómo obtenemos esos trabajos? Por ejemplo, trabajo de la turbina. Pues se obtiene conociendo la entalpía de líquido a la salida de la turbina y restándolo de la entalpía que tiene a la entrada. Esa diferencia energética, H5 menos H4, nos va a dar el trabajo realizado por la turbina. No tenemos más que restar H5 menos H4, siendo H5 la entalpía del agua a la salida de la turbina y H4 la entalpía a la entrada, y esa diferencia de entalpía está el trabajo que la turbina realiza. Estas entalpías las vamos a calcular de forma específica, es decir, por unidad de masa, y por tanto les vamos a poner este circunflejo para indicar que son por kilogramo de agua que circula por el sistema. Y el trabajo de la bomba lo calculamos de igual manera. El trabajo de la bomba se puede calcular como entalpía del fluido a la salida, que es H1, menos la entalpía del fluido a la entrada, que es H6. Y por otro lado, el calor absorbido por el sistema es la diferencia de la entalpía que tiene el fluido a la salida de precalentador, caldera y recalentador, que es H4, menos la entalpía que tiene a la entrada, que es H1. Este es el calor absorbido por el ciclo de Rankine. Bien, y ahora vamos a pasar a obtener esos calores. Necesitamos conocer cuánto vale H5, cuánto vale H4, cuánto vale H6 y cuánto vale H1. Con eso ya podemos hacer el cálculo y obtener el rendimiento neto. Para ello vamos a usar un diagrama de Molière del vapor de agua. Pero también quiero comentar antes de nada que el trabajo de la bomba es posible calcularlo como el producto del volumen específico del agua, que es la inversa de la densidad, por el cambio de presión, por la diferencia de presión. La diferencia de presión que hay entre la entrada y la salida de la bomba, pues es
presión a la salida, peso 1, menos presión a la entrada, peso 6. Si hacemos este cálculo podemos obtener también el trabajo de la bomba. Es debido a que el diagrama de Mollier no nos permite calcular la entalpía del punto 1. La entalpía del punto 1 cae en la zona de líquido y no está representado en el diagrama de Mollier que vamos a usar. Por tanto, no podemos calcular la entalpía de ese punto 1. Y lo que podemos hacer es obtener el trabajo de la bomba de esta manera, y conocido el trabajo de la bomba y H6, que sí lo podemos leer en tablas porque es líquido saturado, tampoco lo podemos sacar del diagrama, pero sí lo podemos leer en tablas termodinámicas, la entalpía de líquido saturado, y de esa forma podemos sacar H1. O sea que, por tanto, el trabajo de la bomba no lo vamos a obtener como diferencia de H1 menos H6, sino lo vamos a obtener con esta fórmula. Una vez obtenido el trabajo de la bomba, con esta ecuación sacamos H1, y una vez que tenemos H1 y H6, que lo vamos a leer en tablas de vapor de agua, podemos obtener ya todo lo que se requiere para el rendimiento, ¿no? Para calcular el rendimiento. Por tanto, vamos a pasar al diagrama de Mollier a ver cuánto valen esas entalpías. Pero antes de nada, estas presiones, la presión de la caldera y del condensador, las voy a pasar a atmósferas, de kilopascales a atmósferas, porque en el diagrama de Mollier la presión está en atmósferas. Por tanto, vamos a hacer un pequeño factor de conversión, 8.600 kilopascales por una atmósfera, que son 101,325 kilopascales. Esto nos sale 84,88, o sea, casi 85, 84,8 atmósferas. Y los 10,09 kilopascales, presión a la que trabaja el condensador, pues hacemos lo mismo por una atmósfera, que son 101,325 kilopascales. Y kilopascales se van con kilopascales y nos sale 0,1 atmósferas aproximadamente. 0,1 atmósferas. Por tanto, ya sabemos que la caldera trabaja a 84 atmósferas, casi 85, y el condensador a 0,1 atmósferas. Con esos datos, y otro dato más que también debemos recordar, es la temperatura a la que entra el vapor a la turbina, que son 500 grados, para dibujar en el diagrama de Mollier el punto 3, el punto 4 y el punto 5. Bien, pues vamos a pasar ese diagrama y vamos a situar en él esos puntos. Aquí tenemos el diagrama de Mollier, en el que se representa entropía en el eje horizontal y en el vertical la entalpía. Entalpía específica, kilocalorías por kilogramo. Bien, las isolíneas horizontales, estas que van así, son de temperatura constante. Por ejemplo, aquí tenemos 50 grados, esta isolínea es de 50, esta por ejemplo es de 100 grados, 100 grados, 150 grados, se van curvando un poco hacia abajo hasta la línea de vapor saturado. Esta curva que tenemos aquí es la de vapor saturado y el punto crítico anda por aquí, de manera que no podemos hacer cálculos o no podemos tomar datos de la zona de líquido saturado porque no está representada en el diagrama, solamente el vapor saturado. Esta es la zona de dos fases, líquido más vapor, y esta la zona de vapor y la curva de vapor saturado. Bien, estas curvas que van hacia abajo son de presión constante, son isóbaras. Por ejemplo, aquí tenemos la isóbara de una atmósfera. La isóbara, por ejemplo, de 10 atmósferas anda por aquí, se ve muy mal, pero isóbara de 30 atmósferas, de 40, 50, 60, 70. Por tanto, vamos a determinar la isóbara de 85 atmósferas aproximadamente. 70, 80, 85 andará por aquí. Aquí tenemos la isóbara de 85. Voy a dibujarlo en rojo, que quizás se ve un poco mejor. La isóbara de 85 está entre la de 80 y 90, por tanto cae por aquí por el medio. Es la isóbara de 85. Y la entrada a la turbina entra el vapor a 85 atmósferas y 500 grados. 500 grados lo tenemos aquí, es esta temperatura. 500 grados es esta isoterma. Por tanto, para determinar
el punto 4, que es la entrada a la turbina, pues no tenemos más que buscar el punto de corte de la isóbara de 85 atmósferas con 500 grados. Voy a intentar buscarlo ahí justo. Este punto es el punto 4. Punto 4. Bueno, me queda regular, así nos va a salir después el ejercicio, ¿verdad? Bien, entrada a la turbina. Y también si prolongamos la isóbara de 80 atmósferas, si la vamos prolongando de 85 atmósferas, que tenemos que interpolar entre la de 80 y la de 90, si seguimos bajando por aquí, vamos a llegar al punto 3, que es la salida de la caldera. Más o menos por aquí el punto 3. Bueno, me cuesta un poco. Aquí estaría el punto 3. Punto 3 y punto 4. No sé si se ve quizá un poco mejor en azul. Punto 3. Y aquí arriba tenemos el punto 4. Bien, desde ese punto 4 el vapor se expande en la turbina. La expansión es isentrópica, por tanto trazamos una vertical. Oh, vaya. Trazamos una vertical desde el punto 4 hasta las condiciones de entrada al condensador. Y esas condiciones, ¿qué son? Una presión que era de 0,1 atmósferas. Buscamos aquí las 0,1 atmósferas. Aquí tenemos la presión de 0,1 atmósferas. Y por tanto seguimos esa presión, esa isóbara. Entramos en la zona de dos fases. Por tanto me temo que el diagrama, el ciclo ha sido diseñado mal. Seguimos prolongando esa isóbara. Y no hace falta más. Y ahora, desde el punto 4, trazamos una vertical. Trazamos una vertical hasta esa isóbara de 0,1 atmósferas. Más o menos algo así. Y aquí tenemos el punto 5, que es la entrada al condensador. Punto 5, que es entrada al condensador. Para que el ciclo esté bien diseñado, no deberíamos superar la línea de vapor saturado. O bueno, si se supera, no de forma muy importante. Porque al expandir en la turbina el vapor desde 4 hasta 5, se va a formar una gran cantidad de agua líquida. De hecho, aquí tenemos las curvas que nos indican qué cantidad de agua ha condensado. Aquí, por ejemplo, aparece 0,8. Significa que en fase vapor tenemos un 80% y el 20% restante ha condensado como líquido. Ha condensado un 20% del vapor en forma de agua cuando atraviesa la turbina. Y ese vapor a altas presiones, o mejor dicho, esas gotas de líquido que han condensado a elevadas presiones, chocando contra los álabes de la turbina, provocan un deterioro. Y por tanto el sistema no va a funcionar, va a tener avería rápidamente. Bien, es un ciclo de Carnot mal diseñado, pero bueno, podemos hacer los cálculos de qué rendimiento tiene. Aquí tenemos la expansión en la turbina. Bien, ¿qué necesitamos calcular? Necesitamos calcular las entalpías del punto 4 y del punto 5, que es la entrada a la turbina y la entrada al condensador. Vamos a calcularlas. Primero lo del punto 4, voy a trazar una horizontal y aquí leo la entalpía. Más o menos algo así. Y esta es la entalpía del punto 4. ¿Cuánto vale la entalpía H4, entalpía específica del punto 4, de entrada a la turbina? Pues tenemos que interpolar. Vemos que el valor de la isentálpica que va por debajo del punto es 800. Pues ponemos 800 kilocalorías kilogramo más. La diferencia de entalpía entre esta isolínea y la de arriba, 850 kilocalorías kilogramo, es de 50. Más 50 kilocalorías por... Ahora, con una regla tenemos que medir esta distancia y toda esta. La distancia desde 800 a 850, que si medimos son 18 milímetros. 18 milímetros. Con una regla en milímetros medimos esa distancia. Y de la de 800 a el punto, la distancia yo he medido 3,5 milímetros. 3,5
milímetros. Y haciendo esta cuenta, obtenemos en kilocalorías por kilogramo la entalpía del punto 4. Tengo 809,7 kilocalorías partido de kilogramo. Si las pasamos a kilojulios, sabiendo que una kilocaloría son 4,18 kilojulios, pues obtenemos 3.387,8 kilojulios. 8 kilojulios partido de kilogramo. Ahora vamos a pasar a la entalpía del punto 5. La entalpía del punto 5 es prácticamente la misma. Vaya, la entalpía del punto 5 me cuesta un poco el hacer este tipo de ejercicios, no me va muy bien con ellos. La entalpía del punto 5 la leemos aquí, está por encima de 500 kilocalorías por kilogramo. Y de nuevo tenemos que interpolar. ¿Cómo hacemos? Pues nada, tenemos que medir, es entalpía del punto 5 es igual a 500 kilocalorías por kilogramo, más 50, que es la diferencia de entalpía entre la isentálpica que está por debajo del punto 5 y la isentálpica que está por encima. Y ahora medimos la distancia desde la isentálpica de abajo al punto, y medimos la distancia, bueno, lo podemos medir aquí, pero todos los cuadrados tienen la misma altura, más o menos, y después medimos todo esto. Esto 18, 50 por una fracción que es, estos son unos pocos milímetros, son 1,5 milímetros, la distancia desde aquí hasta el punto son 1,5 y la distancia entre este punto y este es de 18. Y esto nos va a dar una entalpía de 504,2 kilocalorías partido de kilogramo. La obtenemos en kilocalorías partido de kilogramo. Vamos a intentar pintarlo un poco más curioso. 504,2 kilocalorías partido de kilogramo. 504,2. Y lo vamos a pasar también a kilojulios. Una kilocaloría 4,18 kilojulios y son 2.109 kilojulios partido de kilogramo. Bien, pues con esas dos entalpías vamos a pasar a calcular todo lo que habíamos comentado en la hoja anterior. De este diagrama ya no vamos a necesitar mucho más. Bueno, sí, vamos a mirar las temperaturas porque después hay una pregunta que nos dice que comparemos el rendimiento de Rankine con un posible ciclo de Carnot que trabaje entre ambas temperaturas, entre la temperatura de la caldera y del condensador. Entonces vamos a ver a qué temperatura trabaja nuestra caldera. La temperatura de la caldera la podemos obtener en este punto, leerla en este punto, que es el punto 3, la salida de la caldera, y para ello tendríamos que coger la isoterma que termina en este punto, que más o menos creo que sería esta isoterma. Creo que es esta isoterma. Está un poco por debajo de 500, me parece. Es una isoterma de... No, 500 son 300 grados. Bueno, vamos a leerlo aquí. Son 250, 260, 70, 80, 90, 290 grados aproximadamente. 290 grados centígrados, más o menos. Aproximadamente. Es la temperatura a la que trabaja la caldera. Y el condensador, para leer la temperatura a la que trabaja, pues, bueno, en esta zona de dos fases se pierden las isotermas. Las isotermas, como podemos ver, por ejemplo, la isoterma de 50 llega a la curva de vapor saturado y desaparece porque coincide con la isóbara. En la zona de vapor saturado, isotermas e isóbaras coinciden. Entonces, no tenemos más que mirar aquí la temperatura a la que está este punto. Y esa temperatura coincide con la temperatura del condensador. Está un poco por debajo de 50. Si nos fijamos, 50 es esta isoterma y el punto está un poco por debajo. Vamos a ponerle 45, quizá un poco más de 45, 46 grados, por ejemplo. Está un poco por debajo. Imaginemos que por aquí andan, pues más o menos. No se puede
ver con exactitud. Por tanto, temperatura de trabajo de la caldera 290 grados y temperatura a la que trabaja el condensador unos 46 grados. Bien, y con esos datos ya vamos a terminar el ejercicio en un momento. Volvemos otra vez al diagrama, a los diagramas anteriores y vamos sustituyendo los valores. Por ejemplo, ¿cuánto vale el trabajo realizado por la turbina? Pues el trabajo realizado por la turbina es H5 menos H4. Y tanto H5 como H4 los hemos calculado antes. H5 valía 2109 kilojulios por kilogramo, 2109 kilojulios por kilogramo, y 2109, y el H4 era de 800, en kilojulios era de 3387. 3387,8 kilojulios partido de kilogramo. Si hacemos esa diferencia, pues tenemos el trabajo realizado por la turbina, que es de 1200 menos 1200, 28,4 menos 1278 menos 1278,4 kilojulios partido de kilogramo. Bien, ahora vamos a calcular en un momento el trabajo realizado por la bomba con esta ecuación. Volumen específico del agua. Nos indica el problema cuánto vale la densidad del agua, 0,99 gramos centímetro cúbico. Por tanto, el volumen específico del agua va a ser la inversa de la densidad. Lo pasamos a metros cúbicos. Un metro cúbico serían 990 kilogramos. Y ahora ponemos las diferencias de presión. Podemos ponerlas en kilopascales. Podemos trabajar en kilopascales. La presión del punto 1, que es la entrada, la salida de la turbina, era de 8.600 kilopascales, y la entrada, que es la salida del condensador, es de 10,09 kilopascales. Por tanto, serían 8.600 kilopascales menos 10,09 kilopascales. Bien, y ahora tenemos que pasarlo a las unidades adecuadas. Por ejemplo, el kilopascal es un kilonewton, partido de metro cuadrado. Kilonewton partido de metro cuadrado. El metro cuadrado se va con el metro cúbico, y kilonewton por metro es un kilojulio. Por tanto, esto ya nos va a dar el resultado del trabajo de la bomba en kilojulios. Y tengo por aquí un valor, con un poco de suerte. Trabajo de la bomba es de 8,67 kilojulios partido de kilogramo. Como todo lo demás lo he pasado a kilojulios, este valor lo dejamos así ya directamente. Y, por tanto, podemos calcular el trabajo neto. ¿Cuánto vale el trabajo neto? Pues la suma de ambos trabajos, el trabajo de la turbina y el trabajo de la bomba. Trabajo neto menos 1.278,4 más 8,67. Por tanto, tenemos un trabajo neto realizado de menos 1.269. Menos 1.269 kilojulios partido de kilogramo. Este es el primer dato que nos interesa. ¿Por qué lo vamos a llevar aquí al rendimiento? El rendimiento neto es la suma de trabajo de turbina más trabajo de bomba, que en valor absoluto es de 1.269. Y por fin vamos a calcular cuánto vale el calor absorbido. El calor absorbido lo tenemos aquí, es H4 menos H1. Calor absorbido, pero tenemos un problema, y es que H1 no sabemos cuánto vale. No lo hemos calculado todavía el H1 porque en el diagrama en el que estuvimos haciendo los cálculos pues no aparece este punto. Y por tanto vamos a usar esta ecuación que no he utilizado hasta ahora, que es
nos dice que el trabajo de la bomba es la diferencia entre H1 y H6. Y de aquí vamos a despejar H1. El H6 lo hay que buscar en tablas. H6 es la entalpía del líquido saturado. Aquí en el diagrama lo podemos ver. H6 es entalpía de líquido saturado y en tablas de vapor lo tenemos para el vapor de agua. Por tanto, a la presión de 10,09 kilopascales, buscamos en una tabla la entalpía del vapor saturado del agua y es de 192,5 kilojulios partido de kilogramo. Por tanto, en cuanto tenemos H6, vamos a esta fórmula y de ella despejamos H1. La entalpía en el punto 1 es el trabajo de la bomba más H6. Trabajo de la bomba más H6. El trabajo de la bomba, calculado hace un momento, 8,67 más H6, 192,5. Todo ello en kilojulios por kilogramo. Por tanto, tenemos que el punto H1 tiene un valor de 201, su entalpía es de 201,17, 201,2 kilojulios partido de kilogramo. Y ya vamos a la ecuación del calor absorbido. Calor absorbido H4 menos H1, como podemos ver aquí. Y por tanto, el calor absorbido H1 menos H4. ¿Cuánto valía H1? 201,2 y ahora buscamos H4. 201,2 kilojulios partido de kilogramos H1 menos H4. H4 es de 3300. Es H4 menos H1. Calor absorbido H4 menos H1. Sí, lo he pintado mal. Vaya, vamos a borrarlo. No está bien. Es calor absorbido es H4 menos H1. H4. Aquí lo hemos sustituido 3.387,8. H4 son 3.387,8. Es entalpía del líquido, del vapor recalentado que entra a la turbina. Menos H1, 201,1. 201,2. Y esto nos va a dar el calor absorbido, que es de 3.187,6 kilojulios partido de kilogramo. Y por fin el rendimiento. Vamos al rendimiento con esos 3.187,6. 3.187,6 kilojulios partido de kilogramo absorbidos, y este cociente nos da un rendimiento de un 0,39%, prácticamente un 0,40, un 0,4. Es decir, un 40% de rendimiento aproximadamente. Sería el rendimiento de este ciclo de Rankine. Ahora nos pregunta, ¿qué eficacia tendría un ciclo de Carnot que opere entre las mismas temperaturas que el de Rankine, entre las temperaturas de caldera y condensador? Bueno, antes las obtuvimos. Puedo volver a lo que escribimos antes. En el diagrama, las temperaturas eran la temperatura de la caldera 290 grados centígrados y la temperatura del condensador 46. Por tanto, con estos valores podemos calcular el rendimiento de un ciclo de Carnot. ¿Cuánto vale el rendimiento de un ciclo de Carnot que trabaja entre las mismas temperaturas? Pues es 1 menos temperatura del foco frío, vamos a llamarla T sub L, partido de la temperatura del foco caliente, vamos a llamarla T sub H. Por tanto, 1 menos temperatura del foco frío, pues eran 46 grados, pero tiene que ser en Kelvin. Es importante, hay que sumarle 273. Y temperatura del foco caliente 290 más 273. Y si hacemos esa cuenta, pues obtenemos el rendimiento de un ciclo de Carnot que es del orden de un 43,9 sobre un 44. Bueno, es en tanto por ciento si lo multiplico por 100. Esto nos daría un 0,44. Como podemos ver,
el ciclo de Carnot es más eficaz que un ciclo de Rankine. Tiene un rendimiento superior trabajando entre las mismas temperaturas de caldera y de condensador. Bien, voy a dejar aquí el ejercicio. Quedan, nada, una tontería el apartado C que no nos interesa mucho. Y dice, ¿se puede llevar a la práctica el ciclo de Rankine descrito en el problema? No, no se puede llevar porque en realidad el ciclo no es como yo lo pinté aquí, sino que el recalentamiento no es suficiente. En vez de recalentar hasta el punto adecuado para que el condensador, la entrada del condensador esté situado en la curva de vapor saturado, se recalienta poco y por tanto caemos en la zona de dos fases. Es decir, el punto 5 no está situado aquí en la línea de equilibrio, en la línea de vapor saturado, sino que está situado en esta posición. Y eso significa que la turbina trabaja en la zona de dos fases y eso va a traer consigo problemas mecánicos. Por tanto, el ciclo no va a funcionar de forma adecuada. Aquí en el diagrama de Mollier lo podemos ver. Podemos ver ese problema que se plantea cómo la expansión de la turbina debería quedarse aquí en este punto o un poco más abajo, pero poco, muy poco, si no empieza a haber problemas. Expandimos mucho, un 20% del vapor condensa a líquido, de manera que eso no es factible a la hora de diseñar el ciclo. Bien, vamos a dejarlo aquí. Es un tipo de problema muy largo que no me sale muy mal. Los dos intentos que acabo de hacer creo que van de mal en peor. Tanto el ejercicio 2 como este ejercicio 3 pues son bastante malos. Pero bueno, los voy a dejar de todas maneras, aunque me dan ganas de borrarlos. Pero dejaré los vídeos por si a alguien les puede servir de algo.